Sintaxis de la oración compuesta. Las oraciones compuestas son aquellas que están formadas por dos o más proposiciones. Cada una tiene su propio verbo, pero todas se relacionan entre sí para expresar una idea más amplia. Estas proposiciones pueden unirse por coordinación, yuxtaposición o subordinación. A continuación, entre todo el grupo de clase explicaremos cada una de estas categorías y sus subtipos. Hola, yo soy Zaira y les voy a explicar las oraciones yuxtapuestas. Las oraciones yuxtapuestas son oraciones que carecen de nexos o palabras de enlace. Se encuentran unidas por medio de signos de puntuación. Aquí tenemos un ejemplo que dice: la primavera comenzó, el invierno quedó atrás. Podemos ver que estas dos oraciones están unidas por medio de un signo de puntuación que es una coma, y este signo de puntuación lo tiene en posición intermedia. Hola, yo soy Zaira y les voy a presentar las oraciones coordinadas. Las oraciones coordinadas son oraciones que están constituidas por dos o más cláusulas o proposiciones que tienen la misma jerarquía. Su relación se establece por medio de nexos. Tenemos 5 tipos de oraciones coordinadas. El primero son las oraciones coordinadas explicativas, que están unidas por los nexos es decir, o sea y esto es. Como en el ejemplo que dice: los hombres somos omnívoros, es decir, comemos de todo. Podemos ver que tiene un nexo en posición intermedia que une la oración. Después tenemos las oraciones coordinadas copulativas. Estas están unidas por los nexos y, y ni. Como en el ejemplo: Juan canta y Gloria escribe. Podemos ver que también están unidos por el nexo y que se encuentra en posición intermedia. Después tenemos las coordinadas disyuntivas. Estas están unidas por los nexos o, u o bien. Como en el ejemplo: o dejas al niño o le das de comer. El nexo es el nexo o y se encuentra en posición intermedia. Después tenemos las coordinadas adversativas, que están unidas por los nexos más, pero, aunque, sino que, sin embargo, antes bien. Como en el ejemplo: es un libro corto, pero es muy interesante. Podemos ver que tiene el nexo pero en posición intermedia y une a la oración. Y por último tenemos a las coordinadas distributivas, que están unidas por los nexos ya, ya bien, unos, otros, tan pronto como. Como en el ejemplo: esa tarde ya salía el sol. Podemos ver que también el nexo se encuentra en posición intermedia y une a la oración. Yo soy Ana Castro y voy a presentar acerca de las oraciones subordinadas. La oración subordinada es aquella donde una oración simple depende de otra oración simple y contiene dos verbos, uno principal y otro subordinado, y se divide en 4 tipos: sustantiva, adjetivas sustantivadas, adjetiva o de relativo y adverbiales. Las oraciones subordinadas sustantivas funcionan igual que un sustantivo dentro de la oración principal. Desempeñan las funciones características de los sustantivos o de los grupos nominales, es decir, sujeto, complemento directo, término de la preposición, etc. Y se reconocen porque pueden sustituirse por eso o algo. Se dividen por su estructura y su función. Hola, yo soy Saray Corpus y mi oración es la oración subordinada sustantiva por su estructura. Las oraciones sustantivas cumplen funciones propias del sustantivo en la oración principal, según el tipo de información que transmiten. Se clasifican en 3 tipos: declarativas o enunciativas, las interrogativas indirectas o las exclamativas indirectas. Todas estas cumplen funciones del sustantivo dentro de la oración principal y también se pueden identificar porque se pueden sustituir por un pronombre neutro como eso, esto o aquello. Las características de cada una son: las declarativas o enunciativas informan de un hecho. Se introducen generalmente por la conjunción que, y un ejemplo puede ser: me alegro que vengas pronto. Las interrogativas indirectas transmiten una pregunta de forma indirecta. Pueden ser introducidas por nexos como sí, qué, quién o cuándo, etc. El ejemplo es: no sé si vendrá esta tarde. Las exclamativas indirectas expresan sorpresa o emoción. Se introducen por nexos similares a las interrogativas indirectas, pero con un tono exclamativo. Por ejemplo: no me imagino lo mucho que te has esforzado. Yo soy Elizabeth y voy a hablar de la oración subordinada sustantiva por su función. Su definición es que las subordinadas sustantivas por su función son las que se comportan como los sintagmas nominales, en el sentido de que desempeñan las mismas funciones. Dentro de su estructura y características se puede encontrar que pueden ejercer función de sujeto, de objeto directo y de término de preposición. En el caso del grupo preposicional, pueden complementar un verbo, a un nombre, a un adjetivo o algunos adverbios. También pueden ejercer la función de complemento indirecto y la función apositiva. Se pueden identificar 10 tipos de oración subordinada sustantiva por su función. El primer tipo es en función de sujeto, tiene concordancia con el verbo y el ejemplo es: conviene que aproveches el tiempo. El segundo tipo es en función de complemento directo, utiliza verbos transitivos. El ejemplo es: esperamos que se reponga usted pronto. El tercer tipo es en función de término de preposición, utiliza una preposición más que. El ejemplo es: confío en que lo lograrás. El cuarto tipo es en función de complemento indirecto. La subordinada en este caso es el beneficiario o destinatario de la acción verbal. Se forman con verbos de apoyo. El ejemplo es: le conté a quien me preguntó.
El quinto tipo es en función de atributo. Utiliza verbos atributivos como ser, estar, parecer. El ejemplo es: el problema es que no estudiaste. El sexto tipo es en función de infinitivo. El infinitivo ocupa el núcleo de la oración. El ejemplo es: me pidió venir cuando pudiera. El séptimo tipo es en función de complemento de nombre. La subordinada completa el significado de un sustantivo. El ejemplo es: la idea de que podamos aprobar me tranquiliza. El octavo tipo es en función de complemento de adjetivo. La subordinada complementa el significado de un adjetivo. El ejemplo es: sorprendido de cuánto gastaba. El noveno tipo es en función de complemento de adverbio. La subordinada complementa el significado de un adverbio. El ejemplo es: cerca de que empiece la película. Y por último, el décimo tipo es en función de oposición. Su función es aclarar algún elemento de la proposición inicial, es decir, agrega información adicional. El ejemplo es: los documentos que se salvaron del incendio serán fundamentales en el juicio. También llamadas de relativo, las oraciones subordinadas adjetivas funcionan como adjetivos, es decir, describen o especifican a un nombre de la oración principal. Siempre van introducidas por un pronombre relativo, como qué, quién, cuál, cuyo, dónde, entre otros, y aportan una característica, restricción o información adicional sobre el sustantivo al que acompañan. Se dividen por tener o no antecedente expreso. Soy Georgina Cruz Martínez y les voy a explicar la oración adjetiva de sujeto explícito. Si nos vamos a su definición, sabemos que este tipo de oración funciona como un modificador del sustantivo, que también es llamado antecedente. Este aparece expresado dentro del sujeto, es decir, que al igual que un adjetivo, pero en lugar de ser una palabra, es una oración completa. En cuanto a su estructura y sus características, estas oraciones se introducen mediante un relativo, puede ser cómo, qué, quién, cuyo, dónde o cuál. Y este relativo cumple con 3 funciones al mismo tiempo. Sirve como un nexo, y también dentro de la subordinada cumple una función sintáctica, es decir, que puede ser un sujeto, un complemento directo, un complemento de régimen, entre otros. Y tercero, funciona como un elemento anafórico porque retoma el antecedente que está en el sujeto. En cuanto a sus tipos, existen 3. Las simples especificativas, que restringen el significado del antecedente, las simples explicativas, que solo agregan información adicional, y las compuestas, que se forman con preposición más artículo más el relativo que o cual, como del cual o a la que. A continuación les voy a dar un ejemplo de cada uno. Primero, de una simple especificativa, los alumnos que llegaron temprano entraron al laboratorio. Aquí se nos dice que solamente estos alumnos entraron. Después, una simple explicativa, los alumnos que llegaron temprano entraron al laboratorio. En este caso, todos los alumnos llegaron temprano y solo estamos agregando información. Y finalmente, una compuesta. El proyecto del cual hablamos ya se entregó. Y aquí el relativo aparece dentro de un grupo preposicional. Hola, soy Estrella y hoy explicaré las oraciones adjetivas sin antecedente expreso, que se dividen en libres y semilibres. Las libres son aquellas en las que el relativo quién o quiénes aparece sin un sustantivo antes. Aquí el relativo hace doble función, introduce la subordinada y al mismo tiempo contiene la idea del antecedente. Por ejemplo, en la oración quien dice eso miente, no decimos la persona que dice eso, porque quién ya lo incluye. Otro caso es: lo que dijiste me dolió. No se dice la cosa que dijiste. Lo que ya funciona como núcleo. También pueden aparecer relativos adverbiales, como en acudió cuando la llamaron. Las semilibres, en cambio, sí llevan un artículo más un relativo, el que, la que o los que. Ahí el antecedente sí se puede recuperar. Por ejemplo, en la oración el que más me gusta es el verde, el que retoma el color. O el que dice eso miente, donde el que corresponde a la persona que dice eso. En resumen, las libres no tienen antecedente expreso, el relativo lo crea. Y en las semilibres sí lo tienen, generalmente marcado por un artículo. Hola, mi nombre es Andrea Barrón y yo voy a explicar la oración adjetiva sustantivada. Estas se definen como oraciones donde el adjetivo puede realizar las funciones sintácticas de un sustantivo, es decir, que pueden funcionar como sujeto, complemento directo, término de preposición, entre otros. El adjetivo funciona como sustantivo. ¿Cómo identificamos esta oración? Para empezar, no son sustantivas típicas, ya que suelen ir con un que sin artículo, pero tampoco son adjetivas típicas, porque no acompañan a un sustantivo que lo caracterice. ¿Cómo las diferenciamos de otras oraciones? Hay que checar su estructura y características. Estas oraciones adjetivas sustantivadas empiezan con un relativo como que, quién, el que, la que, los cuales, entre otros. Tampoco tienen un antecedente explícito. Eso quiere decir que no hay un sustantivo anterior que modifique. La tercera característica es que la subordinada completa funciona como un sustantivo. Y la cuarta es que normalmente están introducidas por artículos más que, quién o cuál. Esto quiere decir como el que, la que, los quién, etc. Como ejemplo tenemos el bueno siempre gana. El adjetivo bueno es el adjetivo sustantivado, ya que equivale a un hombre bueno dentro de la oración. Las oraciones subordinadas adverbiales cumplen la función de un adverbio dentro de la oración. Expresan circunstancias como tiempo, modo, causa, finalidad, condición o consecuencia. Se introducen mediante nexos variados como cuándo, por qué, para qué, sí, aunque, entre otros. Y aportan información circunstancial que modifica el verbo principal. Hola, soy Andrea González y a mí me tocan las oraciones adverbiales. Estas son aquellas que pueden ser sustituidas por un adverbio y realizan la función de complemento circunstancial de tiempo. ¿Cómo podemos identificarlas? Sitúan la acción del verbo de forma espacio-temporal e indican la manera en que se desarrolla. También responden a las preguntas cuándo, dónde o cómo. Y se clasifica en temporales. Utilizaremos los nexos
cuándo, mientras y en cuanto. El primer ejemplo, te llamo cuando llegue. Segundo ejemplo, te escucho mientras hago la tarea. Y por último, dijo que me llamaría en cuanto salga del trabajo. Hola, soy Emilio. A mí me tocó la oración adverbial causal. Introducen las causas de lo expresado por el predicado al que modifica, y el predicado se interpreta generalmente como el efecto. Prototípicamente, la información que aportan los subordinados causales es anterior al estado de cosas designado por el verbo subordinante, esto es, tiene carácter retrospectivo. Estas oraciones se dividen en dos grupos: causales del enunciado o causales internas y causales de la enunciación. Las oraciones causales del enunciado especifican la causa del estado de cosas detonando el predicado al que modifican. Las causales de la enunciación introducen una justificación, una explicación de lo que se dice o se infiere en la oración principal y no suelen aparecer. Hola, yo soy Ana Castro y voy a presentar la oración condicional. Es aquella que expresa una condición necesaria para que se cumpla la acción de la oración principal. Algunos de sus conectores son sí, siempre que, a condición de que, a no ser que. Su estructura está dividida en prótesis, que es la parte que empieza con sí, la condición, ejemplo, sí, llueve, y la apódosis, la parte que muestra un resultado o consecuencia, ejemplo, se mojan las calles. Si llueve, se mojan las calles. Se divide en dos, causales del enunciado y causales de la enunciación. Las causales del enunciado son aquellas en que la prótesis causa la acción de la apódosis. Aquí una cosa produce la otra. Ejemplo, si hay infección, tiene fiebre. Las causales de la enunciación no expresan una causa real, sino una interpretación entre lo que dice la prótesis y la actitud del hablante en la apódosis. Este tipo se divide en dos, epistémicas e ilocutivas. En las epistémicas, el hablante usa la prótesis como punto de partida para obtener una conclusión. Ejemplo, si ese cuadro es del periodo cubista, lo habrán pintado en París. Por otro lado, las ilocutivas, la prótesis no influye en el contenido de la apódosis, sino en el acto de habla y se divide en tres. Atenuadoras de la aserción. Aluden a una limitación de las condiciones cognitivas. Ejemplo, era, si no estoy equivocado, de tierra de Albacete. Condicionales de cortesía, que manifiestan el deseo del hablante de mitigar con alguna expresión cortés. Ejemplo, si no es mucho pedir, ¿podrías repetir lo que dijiste? Y condicionales metalingüísticas, que cumplen la función de marcados de la organización textual. Ejemplo, si se dice así, esta oración. Hola, me llamo Alan y hoy les voy a hablar sobre la oración subordinada ilativa. Las construcciones ilativas introducen una consecuencia como derivación natural de lo que el hablante ha expresado con anterioridad. Algunas de sus características son que las ilativas más características son introducidas por conjunciones o locuciones conjuntivas, como así que, con que, luego, pues, de modo, forma o manera que, entonces, en consecuencia, por lo tanto, por ende, y otras similares. Otra característica es que aunque el sentido de estas expresiones es indudablemente ilativa, no constituyen conjunciones o locuciones conjuntivas, sino adverbios o locuciones adverbiales que funcionan como conectores discursivos. Como ejemplo, tenemos la oración está muy cansado, de manera que no saldrá esta noche. Como podemos observar, la conjunción de manera que nos introduce la consecuencia, que es que no saldrá esta noche, y nos queda como causa que está muy cansado. Hola, buenas tardes, yo soy Sofía Cano y a mí me toca explicar la oración adverbial final. Y bueno, vamos a ver la definición. Esta oración expresa el objetivo de un propósito y normalmente responde a la pregunta de ¿para qué? Y bueno, ¿cómo se identifica esta oración? Estas oraciones suelen ir detrás de la oración principal y los nexos más comunes son para, a fin de, con el propósito de, con la intención de, con la idea de, etc. En el nexo para se puede agregar una conjunción completiva que, pero esto solamente ocurre cuando el sujeto de la oración principal y el sujeto de la oración subordinada ya no son el mismo. O sea, yo puedo decir, yo trabajo para que tú puedas estudiar. Ahí se ve que agregamos el que, simplemente porque en la primera oración hablo de mí y en la segunda hablo de ti. Y bueno, otra característica es que se usa con el verbo en subjuntivo. La partícula para introduce el subjuntivo, presente o imperfecto. Y aquí tenemos el ejemplo que dije hace un momento y tenemos otro. Yo trabajo para ganar dinero.
Aquí igual se ve que ya no está el que incluido porque en las dos oraciones hablo de mí, aunque en la segunda el sujeto esté implícito. Y aquí tenemos dos tipos de oraciones finales. La interna, que está integrada sintácticamente en la oración principal. Esto complementa un verbo que exige sentido. Por ejemplo, necesito que vengas para que me ayudes. Necesito que vengas, necesita sentido, porque quiero que esa persona venga, para que me ayude. Exige. Y en las externas es todo lo contrario. Es agregada como explicación, pero no es necesaria para darle el sentido al primer verbo. Ayer fui a comer con él. Con eso es suficiente para darnos la idea, pero agregamos más explicación para arreglar las cosas. Y ahí se pueden ver los dos tipos de oraciones adverbiales finales. Hola, me llamo Alan y yo les voy a hablar sobre la oración subordinada concesiva. La oración subordinada concesiva presenta un obstáculo o dificultad para el cumplimiento de la acción principal, pero esta no lo impide. Algunas de sus características son: el verbo de la subordinada puede ir en modo indicativo, cuando el obstáculo es real o posible, o subjuntivo, cuando el obstáculo es irreal o hipotético. Otra característica de esta oración es que la prótesis y la apódosis apuntan a conclusiones opuestas, es decir, están en oposición. Las conjunciones concesivas son a pesar de, aunque, así, pese a, aun cuando, por más que, aun si, si bien. Como ejemplo, tenemos la oración: a pesar de que esté nublado, ellos irán a la playa. Como vemos en la prótesis, se nos introduce una contraexpectativa, pues si está nublado, nadie irá a la playa. Aunque la próstasis sea contraria a la apódosis, se puede observar que no altera su realización, pues a pesar de que esté nublado, ellos irán a la playa. Hola, yo soy Saraí Corpus y mi oración es la oración consecutiva. La subordinada consecutiva es una oración que expresa la consecuencia de una acción expresada en la oración principal. Generalmente sigue un patrón de dos partes. Primero, la oración principal, que contiene un elemento intensificador como un adverbio o un adjetivo de cantidad o de grado. Después, la oración subordinada consecutiva, que introduce la consecuencia mediante un nexo consecutivo. Su función es indicar la consecuencia o el resultado de la oración principal. Generalmente se sitúa después de la oración principal. Se pueden utilizar nexos como que, acompañado de intensificadores, o conjunciones que expresan consecuencia directa. Al identificarla puedes observar que expresan una consecuencia de la oración principal, y que están unidas por nexos como que, cuando es precedido por tan, tanto o tal, y otros nexos que se pueden utilizar son de forma que, de manera que y de modo que. Ejemplos: el discurso fue tan largo que la gente se durmió. Había tanto tráfico que apenas pudimos llegar. Es tal la indignación que los estudiantes hicieron marchas. Hola, yo soy Zaira y les voy a explicar las oraciones adverbiales comparativas. Las oraciones adverbiales comparativas son aquellas que dentro de una oración compuesta establecen una comparación de superioridad, inferioridad o igualdad. Tenemos varios tipos: comparativas de alteridad o adición, que se refieren a la condición de ser otro o diferente. El cuantificador comparativo más adquiere el significado que corresponde a otro, como en el ejemplo, ella no tendrá más de 17 años. Después tenemos las comparativas de núcleo coincidente o comparaciones emparejadas, que ocurren en contextos donde se compara el mismo sujeto bajo dos condiciones diferentes. Como en el ejemplo, él corre rápido como un relámpago. Se está comparando lo rápido que él corre con lo rápido de un relámpago. Después tenemos las comparativas proporcionales, que expresan el incremento o la disminución de dos magnitudes paralelas. Como en el ejemplo, cuanto más la conozco, más la aprecio. Y por último tenemos la construcción superlativa, que consta de 3 componentes. El primero denota la entidad de lo que se predica la propiedad externa, como en el ejemplo, el más alto de la familia. Como conclusión, las oraciones compuestas, si bien son complicadas, son fundamentales para poder expresar ideas más completas y detalladas, para que de esta forma la comunicación pueda ser más fluida y clara, y siempre puede existir una mejor comunicación tanto oral como escrita. El grupo agradece por completo su atención.